Ok, ya está grabando. Entonces vamos ahora sí a compartir. Bien, entonces el tema que vamos a ver hoy es la respiración celular, que es la manera como los organismos utilizan materia orgánica del medio exterior o la que ellos mismos producen para energizar los procesos biológicos, todos los procesos biológicos que ocurren en el organismo. Pero primero veamos qué es energía. Es la capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo. Eh, Cuando tenemos una represa en la sierra, en una zona muy alta, ese agua está allí retenida, pero esa agua lo que tiene es capacidad de hacer trabajo, no es el trabajo. ¿Qué tenemos que hacer para nosotros convertir esa energía potencial en trabajo? Pues convertir la energía potencial en cinética, es decir, lo que tiene potencial para hacer trabajo lo realiza convirtiéndose en movimiento. Entonces, el agua, cuando la dejamos caer de la represa hacia la costa, tiene una capacidad de mover paletas y esas paletas van a movernos máquinas. En el caso de un generador de electricidad, pues podemos producir electricidad con esa agua que va circulando, pero también pudiéramos usarla para mover un molino y con ese molino exprimir caña para hacer azúcar o moler trigo para hacer harina. Entonces, lo importante es que una vez que la energía es puesta en movimiento, es capaz de hacer trabajo. Ahora, los cambios energéticos tienen una serie de restricciones. Y el primero es la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en el caso que les planteo, el ejemplo que les planteé de la represa en la sierra, esa energía que tiene el agua, eh, que es energía potencial, se va a transformar en energía eléctrica. Pero ahora, ¿de dónde llegó ese agua? ¿Cómo llegó ese agua a la sierra, Luis? Por medio de lo que se han descongelado. Sí, ok, el hielo se descongeló y llenó la represa en la sierra, pero ¿cómo llegó ese hielo a formarse? ¿De dónde salió ese agua? De la misma atmósfera. Ay, ¿cómo llegó el agua? La pregunta sigue siendo válida. ¿Dónde está la gran concentración de agua en el planeta? Mira el planeta terrestre completo. Son 75% de mar y 25% de tierra. Evidentemente, el agua está concentrada en el mar. ¿Para cómo llegó el agua del mar a la atmósfera? ¿Qué energía se usó para transformar el agua líquida en gaseosa? La potencial, la que usted está mencionando. Sí, sí, pero estamos hablando de transformación de energía. O sea, la energía que mueve el planeta, bueno, que el planeta está en movimiento por otras causas, ¿no? Pero la energía que evapora el agua, ¿cómo hace el agua del mar para evaporarse? ¿Qué tipo de energía hace falta para evaporar agua? ¿Y quién la provee? ¿Por qué estamos de día? ¿Por qué hay luz de día, Luis? Por el sol. Por el sol. Por El el sol es, calentamiento, usted puede ser que se convierta en lo del agua. claro, el sol calienta el agua se evapora, el agua caliente, los gases calientes tienden a subir y se van enfriando progresivamente a medida que van subiendo y eventualmente están tan fríos que se condensa el agua y precipita en forma de lluvia, que en la sierra, en las zonas muy altas, esa lluvia eh, permanece como sólido y eventualmente pues se derrite y llena la represa que es de la que estamos hablando. Entonces vemos que el calor se transforma en vapor, el vapor sube por efecto de que los gases tienen menos, los gases
Cuando se calientan, se expanden, al expandirse sube en la atmósfera y en la medida que se va enfriando, pues se condensa y el agua precipita de nuevo, ¿no? Entonces tenemos intercambio de energía entre el agua líquida, el agua gaseosa o el agua sólida, y luego ese agua que llega a la montaña es capaz de drenar, verterse en forma de ríos o canalizada en forma de tuberías para llegar a ser utilizada en la producción de electricidad o en el movimiento de alguna máquina. Entonces vemos que la energía en este caso, calórica, potencial, hidráulica, no es más que una se convierte en la otra. Aquí menciono que la excepción son las reacciones nucleares en las que la materia se convierte en energía. Pero yo pienso que aún así la ecuación de Einstein permite convertir o estimar cuánta energía se va a producir en base a la materia. La ecuación de Einstein decía que la energía es igual a la materia multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero la materia del universo uno la puede estimar a cuánto alcanza, y esa materia uno puede convertirla en energía a través de la ecuación de Einstein. Pero entonces fíjense que aún tenemos la ley de la conservación de la energía o de la materia. La materia del universo está definida y no estamos creando realmente materia. Lo que estamos es convirtiéndola en energía o energía en materia. Pero igual la ley de la conservación se mantiene. Vamos ahora con la segunda ley de la termodinámica, que dice que cuando la energía se convierte de una forma a otra, la cantidad de energía útil decrece. En los procesos de cambio de energía, la entropía, el desorden de la naturaleza, aumenta. ¿Esto qué significa? Que no puede haber un cambio de energía en otra, una forma de energía en otra, al 100% de eficiencia. Cuando uno convierte energía de una forma a otra, se produce calor, se produce desorden. El calor no es más que una aceleración del movimiento de la velocidad de las partículas. Cuando el agua pasa de sólido a líquido, las moléculas que estaban fijas en un cristal empiezan a desplazarse y por eso rompen el cristal y se convierten en líquido. Cuando le damos más energía todavía, las moléculas de líquido dejan de estar atrayéndose unas a otras y abandonan el líquido y pasan a ser gaseosa, que es el mayor estado de desorden que puede tener una sustancia. Entonces, vemos que cuando hacemos cambio de energía, se produce calor, y ese calor no es más que una elevación de la velocidad o la energía cinética de las partículas de materia de la cual están compuestos las estructuras en la naturaleza. Bien, entonces esta parte se entendió, las dos leyes de la termodinámica. Si hay alguna duda, por favor, díganlo. Bueno, silencio, eso significa que entendieron las dos leyes de la termodinámica. Vamos ahora a hablar de tipos de energía. La primera, energía solar. Yo quisiera, Melanie, tú me puedes hacer un listado de los tipos de energía que tú conoces, aparte de la solar que estamos viendo en este momento. Melanie, ¿me oíste? No, como que Melanie no me está oyendo. Ya va, que quiero, sí. Ok. Buenos días, José, ¿cómo estás? José, ¿tú me puedes hacer un listado de las formas de energía que tú conoces? Vargas, abre el teléfono, abre el micrófono. Profe, aquí estoy. No, sí, sí lo estoy escuchando. Ok, Melanie, dime, aparte de la solar, ¿qué otras formas de energía tú conoces? Energía eléctrica, Ajá, ¿qué más? energía térmica, Ok, sí. energía mecánica. Ajá, Ya. ok. Bien, te faltaron algunas, ¿no? Pero bueno, vamos a verlas seguidamente en las diapositivas. Eh, Aquí vemos los parques de energía solar. Hay dos maneras, hay varias maneras de obtener energía del sol, energía utilizable, ¿no? Porque el sol está allí, pero
uno pudiera, cuando deja de estarlo, uno pudiera acumular energía de alguna manera, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo es la energía solar, la energía, los paneles solares. Aquí vemos a la izquierda un panel solar y a la derecha un parque de paneles solares. Fíjense la extensión que tiene. Es decir, que este parque, en lugar de construir represas, pudiéramos construir parques de paneles solares. Hoy en día, el costo del panel solar ha bajado muchísimo y se pueden usar en las casas. No les puse fotografías, pero ustedes pueden ponerlas en internet. Ponen panel solar en Google Imágenes y van a ver entonces una cantidad de usos que el panel solar tiene y cómo muchas casas hoy en día están usando ese sistema. Y inclusive los gobiernos han pasado leyes que obligan a las compañías de electricidad a que le compren la energía eléctrica a las casas. De tal manera que si yo tengo mi casa y tengo en el techo una instalación de paneles solares, esos paneles van a producir electricidad, ¿no? Entonces, ellos abastecen la casa, pero si yo no estoy usando toda la energía eléctrica que me producen los paneles, yo puedo suministrarla a la calle, de tal manera que el medidor, en lugar de avanzar, se devuelve. Entonces, de esa manera, la compañía eléctrica me compra la energía que yo produzco en mi casa y reduzco el costo de lo que tengo que pagar de luz, si es que acaso tengo que pagar algo. Si yo tengo una factura negativa, la compañía eléctrica es la que me tiene que pagar a mí. Pero este sistema está funcionando en algunos países, sobre todo países desarrollados, ¿no? Entonces, abajo vemos otra manera de usar energía solar. Fíjense que tenemos abajo a la izquierda una torre muy alta con un montón de espejos. Esos espejos tienen unos motorcitos que los orientan y maximizan el efecto. De tal manera que según el sol se va moviendo, el espejo también se va moviendo y orienta la incidencia de la luz hacia la punta de la torre. Esa concentración va a permitir que en la torre haya una enorme cantidad de energía llegando, energía lumínica, que se puede transformar en vapor, calentando agua, de tal manera que yo puedo producir energía eléctrica en base a vapor. Esto es en España y arriba a la derecha es en Argentina, ¿no? Abajo a la derecha vemos un parque de espejos, solo que aquí es circular, mientras que el parque de la izquierda en España es un parque semicircular. Solamente la mitad de los espejos están funcionando en la mitad de la torre, mientras que la torre de la derecha recibe los espejos de todos los lados, ¿no? Otra manera como podemos usar la energía solar es colocando unos paneles pintados de negro en el techo o en el suelo, de tal manera que al calentarse me calientan agua. Ese agua puede circular con una bombita y así yo puedo producir agua caliente para utilizarla en las casas sin necesidad de usar energía de la bombona de gas. Arriba vemos la energía eólica, son generadores de electricidad. Para colocarlos se buscan sitios en las montañas o en el mar. Pueden estar en cualquier lado. Lo importante es que haya una corriente de aire y que sea lo más permanente posible. Obviamente no va a haber aire todo el tiempo como no hay sol todo el tiempo. Entonces lo que se hace es que durante los momentos que se puede, se genera electricidad y cuando no se puede, pues, ¿cómo hacemos aquí en Puerto Viejo para generar la electricidad? Si no tuviéramos la represa hidráulica Coca-Cola Sinclair que vemos abajo a la derecha. Si no tuviéramos el aporte de la represa, ¿cómo producimos electricidad aquí en Puerto Viejo? Y Ailene, ¿se te ocurre? Aguayo, abre el micrófono. No, está visto, Yelena no quiere ayudar. Pero ¿alguien sabe cómo se produce la electricidad en Puerto Viejo? Cuando no tenemos la electricidad de la hidráulica de Napo. Gorosabel, ¿tú sabes? Puede ser energía mecánica. Bueno, sí, es mecánica, pero ¿quién la produce? O sea, ¿la energía de dónde sale? ¿Cómo mueves ese motor que va a producir la electricidad? En Manta y en Puerto Viejo.
Son motores muy grandes. ¿Cómo funciona el carro de tu casa, Luis? Yo no tengo carro. Pero nadie en tu familia tiene carro. Otras personas, sí, Los carros, ¿con qué funcionan, Luis? por la batería. Bueno, sí, eso es para encenderlo, pero luego que enciende el motor, ¿cómo funciona el motor? ¿Qué energía usa? No es energía hidráulica que usa. No, los carros no. Los carros usan ¿qué? Lady, dile a Luis que usa el carro de tu casa, el carro de tu esposo. Todos los carros, todos los buses, ¿con qué funcionan? Por la combustión no es. Bueno, sí, pero es que, ¿cuál es el combustible? Oye, no dejen que caigan. Yo les pongo estas preguntas, pero son preguntas evidentemente muy sencillas. ¿Cómo funcionan para que un carro funcione? Yo tengo que agregarle un líquido. ¿Ese líquido cómo se La llama? gasolina. La gasolina, por supuesto, es energía química. En el caso de los autobuses y camiones, se usa gasoil. En el caso de los carros, se usa gasolina. En el caso de las motocicletas, también se usa gasolina. Y en el caso de los aviones, ¿qué se usa? ¿Qué usan los aviones, Melanie? Cada tipo de motor usa un combustible diferente. ¿Cómo se llama el de los aviones? Bueno, se ve que no lo saben. Queroseno. Cuando mi abuela, cuando yo nací, las casas no tenían bombonas de gas. No era común el uso del gas en los años, comienzo de los finales de los 40 y comienzo de los 50, sino que la gente usaba cocinas de queroseno. El queroseno luego ya vinieron las bombonas de butano y propano, y el queroseno se dejó de usar porque eran muy complicadas. Además, se incendiaban con mucha facilidad. Entonces, con el gas, pues se simplificó todo, pero el queroseno se siguió usando para los aviones. Eh, Mientras que los motores diésel son motores de mucha más resistencia, mucho más caros también, y es lo que usan los autobuses y los camiones. Bien, entonces tenemos energía eólica, energía hidráulica, que es la que mayormente usamos en Ecuador, abajo de la represa Cocacodo Sinclair, en Napo, entre Napo y Sucumbíos, es una gran represa que produce el 75% de la energía que usamos en Ecuador. Ahora, ¿cómo funciona esa represa? Vemos a la izquierda dos tipos de salidas de agua. A la izquierda completamente vemos dos cascadas. Ese agua se desperdicia, es el agua que llega al tope de la represa y debe ser liberada porque si no la represa se rompería. Entonces ese agua no se utiliza. La que se utiliza es la que sale por las tres aberturas a la derecha, que el agua pasa por unos tubos, mueve unas turbinas y eso es liberada al río, y ese agua sí es la que se aprovecha, ¿no? Entonces, toda represa tiene esos aliviaderos que uno trata, pues, o los gobiernos tratan de que tenga la suficiente capacidad para no tener que estar liberando agua al río. Aunque el agua se va a liberar, sí, cuando se prenden las turbinas, ¿no? Pero cuando la represa llueve demasiado, la represa se llena y hay que liberar ese agua, de lo contrario se rompería. La siguiente energía que no mencionó Melanie es la energía mareomotriz, es decir, viene de las mareas. Arriba a la derecha vemos una bahía a la cual se le ha construido un malecón. Y en la base del malecón hay unas tuberías con unas hélices. Entonces, cuando sube la marea, en el caso de Ecuador tenemos esa posibilidad, aunque no tenemos energía mareomotriz utilizada en Ecuador, pero en otros países sí. Cuando sube la marea, el agua tiene que pasar por la tubería y pasa del lado izquierdo, que es el mar, hacia la derecha, que es la bahía, y mueve la hélice. Luego, cuando baja la marea, el agua va a pasar de la bahía al mar y vuelve a mover la hélice. Entonces tenemos los dos procesos de producción de energía eléctrica. Igual no es continua porque va a depender de que la marea esté subiendo o bajando, pero igual veíamos con el viento y con el sol. O sea, la producción de energía continua solamente sería posible con el agua o con combustible, energía química. Pero fíjense lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué nos cortan la electricidad?
Lady, ¿por qué tú piensas que nos cortan la electricidad cada día durante 2 horas? ¿Qué has leído en el periódico? Que sepa por falta de agua. Exactamente. La represa Coca-Codo Sinclair se está quedando sin agua porque las lluvias no habían comenzado. Ya empezó a llover de nuevo y es posible que ya no nos sigan cortando el agua, cortando la luz. Pero la represa pues tiene un tope, el tope lo dicta una altura sobre el nivel del mar, y cuando el agua supere ese tope, pues el agua sale por la compuerta, por los drenajes. Pero cuando está muy bajita, el Estado tiene que asegurarse que el agua alcance para producir electricidad todos los días. Entonces, si no alcanza para las 24 horas, por lo menos que alcance para 22. ¿Y cuándo nos cortan la luz? ¿Por qué no nos las cortan de noche, Lady? Siempre la cortan de día. Mira tú qué fastidio, ¿verdad? ¿Por qué será? Luis Aguirre, ¿se te ocurre por qué nos cortan la electricidad de día y no de noche? Por temas de seguridad. No, 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 tiene nada que ver con eso. No, no, apaga el micrófono, Luis. ¿Mandé? Deja el micrófono abierto, que estamos conversando. Estoy conversando contigo, déjalo abierto. Ya. Cuando, a lo largo del día, ¿cuál es el momento del día cuando el consumo de electricidad es máximo? Y además, ¿quién consume más electricidad? ¿Las casas o las industrias? Las industrias. ¿Y cuándo operan las industrias? En las mañanas y en las tardes. Por eso es que nos cortan la luz de mañana o en las tardes, cuando el consumo de electricidad es máximo y no, el Estado ecuatoriano no puede abastecer ese consumo, tiene que cortarlo. Y justamente lo corta cuando el consumo es máximo, entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. En la noche el consumo es mínimo porque las empresas cierran, bueno, la mayoría de las empresas cierran y entonces no tiene sentido cortarlo de noche. Lo pudieran hacer, pero entonces tendría que ser cortes mucho más prolongados, no de 2 horas, sino de 4 o 6 horas, ¿no? Cosa que es común que hagan en Venezuela hoy en día. Bien, entonces lo importante es que se entiende estas conversiones de energía y los tipos de energía. Vamos a seguir avanzando. Eh, entonces, arriba vemos que cuando la marea sube o baja, tenemos la hélice que se mueve y produce electricidad, pero de nuevo no es un proceso continuo. Cuando no hay electricidad suministrada mareomotriz, por la energía mareomotriz, pues hay que usar energía química con los generadores, que es lo que tradicionalmente tenemos en Ecuador. Abajo vemos otra manera de usar la energía mareomotriz, que son las corrientes de marea. Y esas mueven esas hélices que están viendo allí durante los procesos de cambio de marea. La geotérmica, en algunos países como Islandia, la energía geotérmica es muy importante. De hecho, es la manera como ellos producen electricidad en Islandia, porque tienen muchos volcanes. De hecho, en este momento hay un volcán en erupción y mi hijo me mandó una foto porque él está viviendo en Reykjavik, que está a 50 kilómetros del volcán. Pero me dijo que no habían evacuado a Reykjavik, habían evacuado a la ciudad que está contigua al volcán. Entonces, ¿cómo funciona la energía geotérmica? Vemos arriba a la izquierda un geyser, solo que este geyser emite agua caliente con mucha lentitud. Vemos allí unos colores muy bonitos. En el medio el calor es máximo, debe estar superando los 100 grados, pero en el borde, 100 grados no, porque más de 100 grados estaría ebulliendo el agua. Ese agua está a menos de 100 grados, pero en el borde la temperatura se vuelve a menos de 70 y crecen esas bacterias, ese color amarillo, son arqueas, que son las que pueden vivir en esos ambientes de alta temperatura. Abajo vemos un geyser en acción. Cuando el agua se infiltra, se calienta, se produce vapor, ese vapor hace presión y provoca que ese chorro de agua suba por la chimenea y sube inclusive, vean la altura de los árboles, vean la altura del chorro, como el chorro es casi 4 veces la altura de los árboles, ¿no? Entonces, esos chorros cada tanto tiempo, pues hace erupción ese geyser y bota agua. Eso es en el Parque Nacional Yellowstone. eh, ¿Cuál es el oso más famoso del Parque Yellowstone, Lady?
A lo mejor no lo recuerdas, Lady. En mis tiempos el oso Yogi y Bubu eran cómicas de la televisión. Pero bueno, lo importante es que el Parque Yellowstone es realmente el cráter de un volcán y ese cráter significa que tiene el magma terrestre muy cerca de la superficie. Entonces, el magma no sale a la superficie porque tenemos una zona de roca que lo mantiene. Cuando esa roca se rompe, como ocurre en Islandia, entonces el magma sale a la superficie. Pero al contrario, no sale, pero la roca sí la calienta. El agua, esa roca es impermeable y el agua que se infiltra desde la superficie, al llegar allí, se acumula, se calienta, se convierte en vapor y no sube por la tubería de descenso porque hay una válvula que lo impide. Pero a la izquierda vemos el vapor va subiendo a gran presión, mueve unas tuberías, unas turbinas que producen electricidad y luego ese agua tiene que ser convertida a líquido. Para eso se usan unos evaporadores, unos condensadores que permiten que el agua se vuelva líquido y se reinyecta a la zona donde vino. De esa manera que el pozo de agua se mantiene nivelado y todo el tiempo está produciendo vapor por producto de esta energía geotérmica. Aquí vemos la energía nuclear, que es otra manera como muchos países se abastecen, en particular Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos. Sin embargo, vamos a ver cómo funciona un reactor. Aquí tienes, el reactor son plutonio. El plutonio espontáneamente se descompone en otras moléculas más pequeñas. El plutonio es uranio enriquecido y tiene número atómico 92, es una de las moléculas más pesadas sobre la Tierra. Al descomponerse, libera partículas radiactivas que provocan calor. Ese calor lo usa para convertir agua en vapor. El vapor sube por la tubería que estamos viendo arriba a la derecha, mueve la turbina y genera electricidad. Y luego tenemos que condensar ese agua, igual que hacíamos con la energía geotérmica, para volverla líquida y reinyectarla al reactor. Entonces, abajo vemos que el reactor es una cúpula, la vemos abajo, una esfera, ese es el reactor, y el resto son instalaciones para convertir la energía, el vapor, en electricidad. A la derecha vemos esa torre gigantesca que es la que permite convertir el agua en líquida, el agua en vapor en líquida para poder ser reinyectada en el reactor. La energía nuclear es muy problemática. En la década de los 80, no me acuerdo qué año exactamente, yo pensaba que era el año 85, pero puede haber sido antes, porque si dice, esta foto es del año 2021, y ya tenía 35 años, entonces 2021 menos 35 serían 21 menos 35, serían 15 menos 1, 14, es decir, en 1986, 85 ocurrió la explosión del reactor. Aquí vemos el reactor parcialmente destruido. El problema es que liberó gases radioactivos que se esparcieron por Europa y eventualmente por el resto del planeta. Eso contaminó los suelos, contaminó los pastos, las vacas que comían ese pasto produjeron leche, esa leche produjo quesos radioactivos y hubo problemas entonces luego con los países que compraban esos quesos porque había un límite máximo. La radiación es natural y todos los productos tienen cierto nivel, no, bueno, no sé si todos los productos, pero usualmente, al menos en el caso de los quesos, tienen un límite de radiación permitido por el Ministerio de Salud del Ecuador. Y cuando los quesos superaron el nivel permitido, pues los países bloquearon la importación de quesos de Europa, hasta que el problema se subsanó y pues volvió otra vez el comercio a normalizarse. Pero un solo reactor que explote en el planeta tiene un impacto mundial, mientras que las otras fuentes de energía, si una represa se rompe, afecta al país donde se rompió. Pero vemos que la energía nuclear tiene esas dificultades. En general es bastante segura, porque muchos países la usan. Pero un solo problema que ocurra, ya vemos el impacto mundial que puede tener. Finalmente, la energía química.
es la que usamos nosotros comúnmente para movilizarnos en nuestros vehículos, para ir a la universidad cuando tomamos el autobús o cuando viajamos en avión, o los mismos cohetes. ¿Los cohetes cómo se propulsan? José Vargas, ¿cómo se propulsan los cohetes que salen a la estratosfera? ¿Alguien tiene idea? Porque José no está respondiendo. ¿Alguno tiene idea? Gorosabel, dime si sabes cómo se propulsan los cohetes. No usan gasolina ni gasoil, ¿ah? Oye, ¿nadie tiene idea de cómo se propulsan los cohetes? Por combustible. Sí, pero ¿cuál es el combustible que usan? No es gasolina ni gasoil, ni es madera, son gases, son dos gases en forma líquida, oxígeno e hidrógeno. Y cuando se unen, producen una enorme expansión al formarse el agua y ese agua hace propulsar el cohete. Por eso los cohetes con tanta facilidad explotan, porque el oxígeno y el hidrógeno son dos elementos muy altamente reactivos y con facilidad pues explotan. Ok, entonces veamos que nosotros no usamos sí, oxígeno e hidrógeno también, pero lo usamos de otra manera. La manera como nosotros usamos la glucosa, que es el elemento, la materia orgánica fundamental para producir energía. Es como la glucosa entra a la mitocondria y es lo que vamos a estudiar el resto de la clase de hoy. Entonces tenemos dos tipos de reacciones. Reacciones a la izquierda, arriba, vemos que tenemos dos reactivos. Una reacción exergónica, eso significa que libera energía. Entonces, dos reactivos se van a descomponer en dos productos y liberan energía. Por el contrario, las reacciones endergónicas consumen energía y ahí tenemos dos reactivos que son capaces de absorber energía y convertirse en unos productos. Entonces, veamos a la derecha la figura 6.7, la fotosíntesis. Yo tengo CO2, tengo agua, energía solar y tengo un medio que es la clorofila. La clorofila es capaz de tomarme el agua, la energía del sol, me convierte el agua, me la descompone en hidrógeno y oxígeno y ese hidrógeno se une al CO2 para formar la glucosa y se libera oxígeno del agua por otra parte, ¿no? Y entonces la energía de la luz queda retenida en la glucosa. Luego, eso es a nivel del cloroplasto, pero a nivel de la mitocondria, nosotros tenemos la célula, la glucosa, que ingresa, pero no directamente. Ella se descompone parcialmente y me va a liberar finalmente el CO2 y el agua y me va a liberar energía. Esa energía yo la voy a utilizar en forma de energía química. Entonces vamos a ver los procesos en detalle, pero básicamente lo que vamos a ver es esto, ¿no? Como la glucosa se descompone en presencia de oxígeno y me libera CO2 y agua y me produce energía. Entonces, para que la glucosa se descomponga, ella no lo hace espontáneamente. Yo tengo que pensar en lo siguiente. Yo tengo un conjunto de moléculas, la glucosa está disuelta en agua y algunas moléculas de glucosa pudieran ir a cierta velocidad como para o alcanzar una energía de activación y descomponerse en CO2 y agua y liberar la energía. Pero ese proceso no suele ser espontáneo y por lo tanto yo necesito energizarlo de alguna manera. La energía de activación necesaria para iniciar el consumo de la glucosa tiene esa magnitud. Pero en el cuerpo tenemos catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Es una sustancia, ya sea sólida o líquida, que me baja la energía de activación. Fíjense que sin el catalizador, la línea roja tiene cierta altura, pero con el catalizador, la energía de activación es mucho menor. Es decir, yo tengo que activar la glucosa, pero si tengo un catalizador de por medio, la cantidad de activación que tengo que suministrar a la glucosa es mucho menor. ¿Cómo se llama ese catalizador en el caso del cuerpo, de los organismos vivos? Se llaman enzimas. Pero en el caso de las empresas petroleras,
ellos no usan enzimas, porque ellos trabajan a alta temperatura, en condiciones de alta presión, y los organismos vivos no les va bien en esas condiciones. Entonces, ¿qué usan ellos? Catalizadores inorgánicos, como el platino. Si yo tengo petróleo, el petróleo que se encuentra en el pozo petrolero, ¿de qué color es? José, dime de qué color es el petróleo. José no quiere abrir el micrófono. Dime, Luis, ¿alguno de los Luises? No es Es oscuro, negro. profesor. El petróleo es negro, puede ser marrón también. Y son moléculas grandes o pequeñas de carbono, moléculas de carbono e hidrógeno grandes o pequeñas. Dime, Gorosabel. Serían grandes. Son grandes. Ahora, entonces, si yo quiero producir gasolina, tengo que convertir esa molécula grande con 40, 50 carbono en moléculas de 8 carbono. Si quiero producir gas para las cocinas, tengo que producir butano, que es una molécula de 4 carbonos. Entonces yo tengo que partir la molécula grande de petróleo en moléculas más pequeñas, y para eso uso un catalizador que en el caso de el petróleo puedo usar platino, alambre de platino. A alta temperatura el petróleo se me va a descomponer en moléculas más pequeñas gaseosas. Esas gaseosas van a subir por una torre que se llama torre de fraccionamiento, donde se va a ir condensando progresivamente según la temperatura. Los éteres es lo último que se condensa en la parte más arriba. Si van y conocen la Libertad, Yalien, ¿tú has ido a la Libertad, cerca de Península de Santa Elena? Yalien, abre el micrófono. Yalien no nos quiere ayudar. Luis Zavala, ¿tú has ido a la Libertad? Sí. ¿Y has visto las torres No, a las torres no las he visto. de Petroecuador? Oye, pero sí tienes. Bueno, ¿y has ido a Esmeraldas? No, pero por las fotos sí he visto esmeraldas que están las torres. Ok, entonces esas torres son unas torres muy altas de acero inoxidable y tienen tubos, tuberías que salen a distintos niveles. Entonces esas tuberías lo que hacen es recoger los gases que se condensan, y cuanto más liviano es el gas, pues se condensa más arriba. El asfalto no se va a producir, no se va a convertir en gas, sino que el asfalto permanece en la parte baja de la torre. Bien, entonces vemos que en el caso del petróleo, ustedes entienden que vamos a transformar una molécula muy grande usando catalizadores como alambre de platino para producir gasolina o para producir butano. En el caso del organismo vivo, vamos a tener enzimas que me van a convertir la molécula de glucosa en CO2 y agua, pero vamos a ver que en ese proceso yo libero energía. Esa energía, ¿cómo la voy a usar? Pues la clave está en la molécula de adenosín trifosfato o el trifosfato de adenosina, que lo estamos viendo aquí en esta imagen. Entonces vemos que el ATP es esta molécula que tiene arriba un anillo de adenina, y luego tiene una ribosa, un azúcar, y luego tiene 3 fosfatos. Cuando él se energiza, lo vemos a la derecha, cuando le pasamos energía, el tercer fosfato se pega y tengo adenosín trifosfato. Mientras que cuando él libera la energía, como vemos abajo, él produce adenosín difosfato y el fosfato que queda libre. Entonces, este proceso se produce en presencia, el proceso de arriba se produce en presencia de una enzima que se llama adenosín trifosfato sintasa, es decir, síntesis de ATP. Ella está en la molécula de la mitocondria. Lo vamos a ver al final de la clase. Entonces, ok, se entendió esta parte, ¿verdad? El ATP se forma cuando se le pega un fosfato y adquiere energía, y él la libera cuando libera el fosfato y produce la energía. ¿Listo? ¿Se entendió esto, verdad? No hay mayor complicación. Ok, ahora, ¿cómo funcionan las enzimas y cómo las detengo? Les hago una pregunta. ¿Se acuerdan la película de Mickey Mouse que está cargando agua?
y él decide que está cansado, como está cansado, decide pedir a la escoba que lo ayude a cargar el agua. Entonces la escoba empieza a cargar agua y va llenando un recipiente, pero llega un momento que de repente se llena, pero Mickey Mouse no encuentra cómo parar la escoba y agarra un cuchillo y parte la escoba. Se forman dos escobas ahora y la escoba empiezan ahora, en vez de ser una, son dos que siguen cargando agua y cuanto más escobas parten, más escobas se forman y siguen cargando más y más agua y entonces Mickey Mouse no encuentra cómo parar el proceso. ¿Recuerda haber visto esa película, Luis? ¿Recuerdo saber? No, profe. Bueno, el hecho es, tenemos unas reacciones enzimáticas que ocurren a gran velocidad. Las reacciones enzimáticas biológicas son las que ocurren a mayor velocidad. Por eso las industrias están tan interesadas en conseguir enzimas para poder usarlas en procesos industriales, porque funcionan a una velocidad formidable. Fíjense que ustedes comen cerdo, comen pavo, comen pollo, comen pescado. Luego lo fríen en aceite. Además, se comen luego de postre una torta o una gelatina. Ese montón de alimentos, si lo trataran de digerir usando ácidos, tardarían a lo mejor un día en lograr que esa cantidad de moléculas grandes, de proteínas sobre todo, o de grasas, se conviertan en aminoácidos o en ácidos grasos. Mientras que, ¿cuánto tiempo tarda la digestión en hacerse? Luis Zavala, cuando tú comes al mediodía a las 12, ¿cuándo vuelves a sentir hambre? Como a las 5 de la tarde, más o menos. Ok, o sea, tardaste 4 horas en digerir. Mientras que si tú tratas de, lo mismo que te comiste, trataras de convertirlo en esos mismos subproductos, pero usando moléculas de ácido, tardarías a lo mejor un día. Entonces, es evidente que los procesos biológicos ocurren a gran velocidad, pero esos procesos tienen que Profesor, pero ser... también depende de lo que se come, pues, Ah, ¿verdad? bueno, claro, si comes chuletas de cochino llenas de grasa, vas a tardar más en digerir que si te comes arroz chino, que a la hora ya tienes hambre. Si das un chifa, enseguida te va a dar hambre. Mientras que si te vas a un restaurante argentino con unas chuletas y unas morcillas llenas de grasa, y vas a tener hambre, vas a pasar el día sin decir que te dé hambre. Bien, Es verdad. entonces vamos a ver ahora las enzimas. Una enzima es una molécula de proteína, y yo debía haber puesto otra foto aquí y no lo hice. Pensemos que la molécula la molécula de proteína, ¿cómo se forma? Yo tengo dos aminoácidos y mediante una enzima los uno y formo ahora un dipéptido, dos aminoácidos pegados. Luego le pego otro a nivel del ribosoma y ahora tengo un tripéptido. Luego le pego el cuarto y tengo un polipéptido y así voy sumando. Entonces tengo ahora una cuerda muy larga de aminoácidos pegados. Eso se llama la estructura primaria de las proteínas. Pero esas moléculas tienen iones hidrógeno, iones oxígeno, y el oxígeno es atrae mucho las cargas positivas de los hidrógenos y se forman puentes de hidrógeno. Eso hace que la estructura primaria, la cuerda inicial, se tuerza y forma una hélice. Entonces, esa hélice ahora no la tengo como cuerda, sino la tengo como si fuera un espiral muy largo. Además, algunos aminoácidos también tienen iones azufre. Esos azufres también me atraen el oxígeno y también forman puentes, en este caso son puentes sulfuro que se atraen con el oxígeno y hacen que la hélice se retuerza. Entonces, ahí tengo la estructura terciaria de la proteína. Pero ahora tenemos que las enzimas no siempre son una sola proteína. Pueden ser varias proteínas y en ese caso tengo la estructura cuaternaria. Veamos un ejemplo con el caso de la hemoglobina. La hemoglobina no es una enzima, pero nos sirve de ejemplo. Para que funcione la hemoglobina tengo que tener dos moléculas de proteína, la proteína A, la proteína B. Y encima tengo que tener una coenzima, en este caso es un átomo de hierro, que es el que va a permitir que la hemoglobina transporte el oxígeno o el CO2. Entonces, fíjense que la estructura cuaternaria de la hemoglobina constituye dos moléculas, la A y la B y el átomo de hierro.
Igualmente las enzimas pueden tener varias proteínas unidas, cada una con su estructura terciaria. Esa estructura terciaria, fíjense que depende de los átomos de azufre que se unen con los átomos de oxígeno y me dan puente sulfuro. Entonces, si yo altero el pH, la tendencia a formar puentes sulfuros se reduce, mientras que si tengo un pH distinto, se forman más puentes de hidrógeno, más puentes sulfuro. Entonces, eso significa que cambiando el pH yo puedo cambiar la forma de la proteína y de la enzima, por supuesto. Y eso significa que a cierto pH las enzimas actúan y a otro pH dejan de actuar porque cambió su forma. Entonces ahora usted puede entender cómo la tripsina, que es la enzima que destruye las proteínas, las convierte en aminoácidos, funciona a nivel del estómago que tiene un pH 2, entre 2 y 3. Mientras que las moléculas de lipasa y las moléculas de carbohidrasas funcionan con pH 9 o 10 a nivel del duodeno, pero no funcionan en el estómago, ni la tripsina funciona en el duodeno, porque cada de estas moléculas, para que funcionen, tienen que tener un pH adecuado que permita que la forma de la estructura cuaternaria de la proteína sea la adecuada para poder actuar, para poder servir como catalizador. Entonces, veamos ahora cómo paro yo el proceso. Arriba a la izquierda ven el sustrato que va a encajar en un sitio activo, fíjense la forma que tiene el sitio activo, y tengo un sitio de inhibidor para un inhibidor no competitivo. ¿Qué significa un inhibidor? Una sustancia que se une a la enzima y impide que el sustrato se pegue. Al impedirlo, la reacción no va a ocurrir. Entonces yo puedo tener una molécula inhibidora competitiva que compite por el sitio activo de la enzima. Este es el caso, por ejemplo, del monóxido de carbono. ¿Por qué el monóxido de carbono es tan tóxico? Porque él se localiza, se une al hierro y en el mismo sitio donde se uniría el oxígeno. Por lo tanto, si yo tengo, me expongo a gases de monóxido de carbono, me puedo morir, porque la molécula de hemoglobina en el pulmón no va a poder funcionar, ya que se unió el monóxido de carbono, se pega a la hemoglobina y no permite que el oxígeno se pegue. Eso es un inhibidor competitivo, porque está compitiendo por el mismo sitio donde el oxígeno se va a pegar. Ahora, ¿qué es un inhibidor no competitivo? Lo vemos a la derecha. Ese inhibidor se pega no al sitio activo, sino a un sitio alostérico, un sitio aparte. Entonces vemos que es como un taponcito que se pega allí, pero al pegarse cambia la forma, como si hubiera cambiado el pH. Cambia la forma de la enzima y ya el centro activo dejó de poder recibir al sustrato. Por lo tanto, la enzima deja de actuar. Veamos ahora un ejemplo cómo esto se usa. En el caso de si un paciente, pongamos ustedes que ahora ya no son futuros ingenieros de alimentos, sino son enfermeros o bomberos, y se consiguen a una persona que se quedó dormida con el motor del carro encendido. ¿Por qué es tan peligroso dormir dentro de los carros con el motor encendido? Luis Zavala. O alguien que lo ayude. Gonzabel, a lo mejor que tú se te ocurre. Porque se calienta demasiado el motor. No tiene nada que ver con el calor, tiene que ver con gases. Cuando el gas, ¿qué tipo de gases emite el motor del carro? Como toda materia orgánica, la gasolina se va a convertir ¿en qué? Lo veíamos aquí. La glucosa en qué se convierte, lo mismo que se convierte toda la materia orgánica, Luis. Vean que la glucosa En se un une gas. en un gas. ¿Pero qué gases? Profe, disculpen, carbono, ¿no? Eh,
no debería convertirse en carbono, pero sí se convierte en carbono. Cuando ustedes ven que les pasa un carro cerca que va emitiendo mucho humo, ¿lo han visto? Que están en la calle y pasa un camión, sobre todo. Los camiones es más común que ocurra. O un carro y pasa echando mucho humo por el tubo de escape. Ese humo que ven es carbono. Pero ¿por qué la mayoría de los carros no lo producen? A ver, ¿quién sabe cómo funcionan el motor de los carros? Voy a tener que cambiar la clase de biología a física. Pero es que el proceso es el mismo. ¿Conocen lo que es el carburador? O el inyector en los carros más modernos que tienen inyectores. Bueno, mire, se los explico porque no podemos seguir perdiendo tiempo. El carburador de un carro se ocupa de mezclar el, el combustible con el aire y enviarlo al pistón para que haya una mezcla de combustible con suficiente aire y cuando la bujía lanza la chispa, explota la mezcla y provoca que el pistón del carro descienda y de esa manera el carro se mueve. Pero si el carburador no está bien regulado, no va a inyectar suficiente aire. Entonces, en lugar de glucosa, vean que ahí dice, piensen que dice gasolina. Es decir, en vez de C6H12O6, va a decir H20, creo que es H24. C8, 8 por C8H18, va a decir. Ok, entonces no es C6H12O6, sino C8H18. Entonces, si yo no le pongo suficiente oxígeno a la gasolina, cuando se quema, va a ocurrir que se va a formar parte de CO2, pero otra parte se va a convertir en CO, monóxido de carbono, y otra parte se va a convertir en C, en carbono. Entonces, los gases de escape van a aparecer mezclados con carbono y el carbono es lo que vemos oscuro, que es el humo que echan los autobuses muchas veces o algunos carros cuando el carburador no está bien regulado. Por lo general, los vehículos de combustión interna como camiones, aviones y carros no deberían emitir ningún gas o no verlo. Obviamente, ¿por qué el avión deja esa estela blanca? Y no es negra, sino es blanca. ¿Qué es esa estela blanca que vemos que se forma, Lady? Cuando vemos un avión que nos va volando por arriba en la atmósfera y vemos que va dejando una estela blanca. ¿Eso qué es, esa estela? Profe, no escuché la pregunta. Cuando ves un avión en el cielo volando, ves que él pasa y deja una estela blanca. Dos estelas si tiene dos motores, cuatro si tiene cuatro motores. Pero esa estela blanca, ¿qué es? Mira la ecuación, Lady. La ecuación ahora va a decir, en vez de glucosa va a decir combustible, queroseno en el caso del avión, más oxígeno me produce CO2 y agua. ¿Cuál de los dos me va a producir la estela blanca? ¿El CO2 o el agua? ¿De qué color son las El nubes? CO2. El CO2 no. ¿De qué color son Es las el nubes? agua, profesor. Es el agua, claro. El agua cuando sale de la turbina del avión, como arriba hace tanto Se frío, condensa. se condensa, exactamente. Pero tengo que sacarle las cosas con cucharilla a ustedes. Pero lo importante es que ahora lo saben. Cuando ven un avión volando y ven esa estela blanca, no es más que el agua del motor que va saliendo, que se va formando al descomponerse el combustible y se va a condensar en forma de nube. Y es lo que estamos viendo del avión, es una nube que se va formando.
En el caso de los vehículos, que nos pasa un vehículo que echa mucho humo, ya saben, el carburador o el inyector, en el caso de un motor diésel, o en el caso de un carro de los modernos que tiene inyectores, no tiene carburador, el inyector no está bien regulado y no inyecta suficiente aire para que el combustible se queme completamente y me va entonces a formar monóxido de carbono o carbono. El problema es que casi siempre se va a formar algo de monóxido de carbono y por eso es tan peligroso dormir en un carro con el motor encendido, porque el monóxido de carbono lo voy a respirar, ese monóxido de carbono se va a unir a la hemoglobina de una manera permanente. Entonces, yo me voy a estar asfixiando progresivamente. Entonces, ¿cuál es la solución? Supongamos que ustedes son enfermeros y se consiguen un caso de una persona que se quedó dormida dentro del carro y está asfixiándose. No está muerta. Entonces, ¿cuál es enseguida qué le haríamos para recuperarla, para que la persona se recupere? ¿Qué se te ocurre, Orsabel? Dígame, profesor. Conseguiste un amigo tuyo, se quedó dormido con el carro prendido y lo consigues que está desmayado. No está muerto, pero está desmayado. Tú sospechas que el monóxido de carbono le hizo efecto y ha destruido parte de la hemoglobina, porque se unió permanentemente al hierro que supuestamente debería transportar oxígeno y no transporta monóxido de carbono. Entonces, ¿qué le harías tú para recuperar a tu amigo? Oxígeno, ponerle oxígeno. Exactamente. Oxígeno. El oxígeno va a Dale competir, oxígeno. el oxígeno va a competir con el monóxido de carbono y se va a unir a la molécula de hemoglobina. Entonces, hay una competencia entre el oxígeno y el monóxido de carbono por el centro activo de la hemoglobina, que es la imagen que están viendo aquí a la izquierda. Eso es una inhibición competitiva. Bien, ahora vamos a la inhibición no competitiva. Veamos la imagen de abajo. Tengo que apartar. Okay. La imagen de abajo vemos la treonina, que es un aminoácido, debe convertirse en isoleucina. ¿Por qué debe convertirse en isoleucina? Porque la isoleucina es una fuente para producir hormonas. Entonces el organismo la va a convertir usando 5 enzimas. Tenemos la enzima 1, me convierte la treonina en el producto A, luego la enzima 2 en el B, la enzima 3 en el C, la enzima 4 en el D, y finalmente la enzima 5 me lo convierte en isoleucina. Entonces, si es la glandular, como pudiera ser la glándula suprarrenal encima de los riñones, ella me va a producir adrenalina. La adrenalina puede que sea producida en base a isoleucina. Pero en el caso de un susto, cayó un rayo o oímos un ruido muy grande y nos asustamos, eso va a generar adrenalina. Entonces, el organismo va a tomar la treonina, la va a convertir en isoleucina, la isoleucina la va a convertir en adrenalina y me va a permitir que la adrenalina se forme, actúe a nivel del hígado, me produce glucógeno, me produce glucosa, descomponiendo el glucógeno, y a nivel del corazón me va a acelerar el corazón para que la sangre circule a más velocidad. Ok, pero ahora el susto pasó. Ya nos tranquilizamos y ahora no hace falta producir más adrenalina. ¿Cómo para el organismo la producción de isoleucina? Fíjense que la isoleucina funciona como inhibidor no competitivo de la enzima 1. Entonces, cuando la isoleucina, ¿por qué se acumula? Porque ya no hace falta producir más adrenalina. Entonces, el organismo tiene que parar el proceso. ¿Cómo lo para? La isoleucina, que ahora quedó en exceso, se une al punto de inhibición no competitivo, como el tornillo arriba a la derecha, y me detiene el proceso. Entonces vemos que en el caso del monóxido de carbono y el amigo de Luis Orozabel, que quedó accidentado, que se durmió con el motor prendido, el monóxido de carbono tiene un efecto competitivo con el oxígeno por el centro activo de la hemoglobina. En el caso de la isoleucina y el susto, vemos que podemos detener el proceso usando
la misma isoleucina como inhibidor no competitivo de la treonina. Bien, ¿se entendió esto? Dígame si lo entendieron o no, porque si no, no podemos seguir avanzando. Lady, ¿entendiste? Silencio. Gorosabel dice que sí. Sí, profe, sí. Bueno, seguimos. Vamos a ver si nos da tiempo en media hora que falta. Bien, entonces, vamos ahora a ver el detalle. ¿Cómo se descompone la glucosa en CO2 y agua? Vemos que la glucosa se degrada en dos fases. Una que se llama glucólisis, yo me equivoqué y puse glicólisis, es glucólisis, y que pasa a piruvato, y el piruvato pasa a CO2. Son dos procesos distintos que ocurren en sitios distintos. Por eso es que es importante entender esto. No es difícil, pero vamos a estudiarlo. Entonces, la glucólisis no requiere oxígeno y ocurre en el citosol, es decir, en el citoplasma. Solo produce 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. NADH significa nicotinamida, adenín, dinucleótido, y en este caso está reducida porque tiene un H2. Entonces, este es un proceso que es importante en la fermentación. Vemos que la glucólisis me da 2 ATP solamente y me produce 2 piruvatos. Si no hay oxígeno, el piruvato pasa al proceso fermentativo y la fermentación puede ser formar ácido láctico o etanol. Eso lo vamos a ver al final de la clase. Vamos ahora a que sí hay oxígeno. De haber oxígeno, la descomposición de la glucosa prosigue con la respiración celular en la matriz de la mitocondria. El piruvato es capaz de pasar del citoplasma al interior de la mitocondria. Allí se va a ocurrir la respiración celular, se va a descomponer completamente el piruvato en CO2 y agua y me va a producir mucho ATP, 34 o 36. Y eso requiere oxígeno, ¿no? Entonces, vamos a ver. Primero la glucólisis. Oye, me equivoqué en todos los sitios donde la escribí. Entonces, tengo la glucosa. ¿Cómo activo la glucosa? Ya vimos que para que la glucosa reaccione tiene que activarse, si no, no se va a descomponer. Entonces, ¿qué se hace? Se le pegan 2 ATP, o sea, se libera energía, se forman 2 ADP y esa energía es la que me permite tener la fructosa 1,6-difosfato, que es una molécula muy activa. Enseguida se descompone en ácido gliceraldehído 3-fosfato, me da 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que enseguida se va a descomponer en piruvato. Pero en ese proceso, esa energía, esa molécula energizada, me va a producir 4 ATP y 2 NADH. Entonces yo tengo que esa molécula energizada, el gliceraldehído 3-fosfato, se me descompone en piruvato, pero me forma estos dos elementos. El ATP se usa en todos los procesos energéticos de la célula, pero el NADH todavía no se lo he explicado y lo vamos a ver en unos minutos. Pero consérvenlo en la mente porque es importante. Ok, aquí vemos abajo la foto de la mitocondria, vemos que es como una especie, tiene una forma de frijol, tiene una caparazón, una estructura externa, que se llama la membrana externa, tiene una membrana interna, un espacio intermembranoso y una matriz. Los procesos fisiológicos que ocurren en la matriz son distintos del espacio intermembranoso y distintos del espacio exterior de la mitocondria. Ya vemos que la glucólisis ocurre fuera de la mitocondria, pero el piruvato va a pasar hacia la matriz interna. ¿Allí qué le va a pasar? Allí vemos que el piruvato se va a unir a la coenzima A. La coenzima A es una molécula bastante grande, tiene una serie de ácidos. Yo debía haber puesto la foto de la coenzima A, pero en la próxima clase se los voy a mostrar. Aunque lo pueden buscar en internet. Si ponen en Wikipedia y ponen coenzima A, van a ver que tiene una adenina, tiene ácido, no me acuerdo del ácido, tiene varios compuestos, tiene azufre, y se une al piruvato para formar la
acetilcoenzima A. Es decir, que el piruvato se va a descomponer, va a perder un carbono, va a formar un NAD, se va a reducir un NAD y me va a formar acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, donde hay una serie de pasos de ácidos dicarboxílicos, porque tiene dos carbonos, que progresivamente se van a ir formando NAD, FAD, flavina de nucleótido, y me va a liberar los CO2, pero me va a formar un ATP y me va a formar entonces 3 NAD y un FAD. Es decir, que en el proceso de piruvato voy a tener, ¿cuántos NAD? 1 antes de unirse a la coenzima A y 3 más, es decir, voy a tener 4 NAD, un FAD y un ATP. Entonces, bien, en el ciclo de Krebs no se lo muestro, pero lo pueden ver en Wikipedia o lo pueden ver en cualquier libro de biología general, de respiración celular. Son ácidos que van pasando uno a otro, a través de una enzima se usa en cada uno de ellos, hasta que me vuelve a convertir la coenzima A, se libera el acetil y la coenzima A se revierte y está disponible para unirse a otro piruvato. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese NADH y el FADH2? Aquí lo ven. Esas sustancias permanecen en la matriz. Fíjense que se forman en la matriz y allí van a quedarse, pero ellas se van a descomponer. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la membrana celular, veíamos que tenía un conjunto de ácidos grasos cuya fase hidrofílica está expuesta hacia adentro y hacia afuera, y en la parte interna teníamos la parte hidrofóbica, de las cadenas largas de los ácidos grasos. Pero embebida en la capa, en la membrana celular, había un conjunto de proteínas que me iban a funcionar, en este caso, como transportadores de electrones. Entonces, el NADH se convierte en NAD y libera esos H que van a pasar adentro. Fíjense que tenemos H positivos como el espacio intermembranoso entre la matriz y la pared de la membrana, de la mitocondria, es un espacio que se está llenando de H's. Esos H's me están de reducción del pH, o sea, es un pH ácido. El FAD le va a pasar lo mismo, va a liberar los hidrógenos y van a pasar al interior del espacio intermembranoso, y parte de esos hidrógenos, parte de esos electrones se van a unir con los hidrógenos que están afuera en la matriz y se van a unir al oxígeno para formar agua. Pero ¿qué pasa con los hidrógenos que están en el espacio intermembranoso? Fíjense que ahora tenemos la ATP sintetasa. Yo les había mencionado que está la enzima embebida en la matriz, embebida en la membrana celular, que me van a tomar los H que van a ir saliendo y a medida que salen se van a unir al ADP para formar ATP. Entonces, en este proceso yo tomé los NADH y los FADH, les saqué los H, los coloqué dentro del espacio intermembranoso y luego ellos van a circular por la ATPA sintetasa y al salir me van a formar ATP. Ahora, ¿por qué no salen por otro sitio? Porque son polares y las moléculas polares no pueden circular por la membrana que es no polar. La membrana celular tiene esta barrera grasosa que lo impide. Solamente puede salir por el canal de la ATP sintetasa. ¿Se entendió esta parte? Yo sé que esto es nuevo para ustedes, pero es crucial porque es la base misma de la respiración celular. Solamente en la mitocondria ocurre esto y solamente funciona con glucosa. ¿Se entendió esta parte? Porque para poder seguir avanzando, dime, Luis Orozabel. Luigi, ¿Qué cosa, profe? ¿se entendió esto? Más o menos fui entendiendo, profe. Bueno, vamos a seguir. Entonces, en resumen,
vemos que la glucosa en el citosol es activada en el proceso de la glucólisis, agregándosele 2 fosfatos del ATP. En ese proceso se forma piruvato y se producen 2 ATP. Y se forman 2 NADH. Luego el piruvato entra a la matriz de la mitocondria y allí se va a unir a la coenzima A y se van a formar un conjunto se va a unir, se va a perder CO2 y se va a unir a la coenzima A para formar acetilcoenzima A que va a unirse, que va a formar parte del ciclo de Krebs. En ese proceso se van a liberar los CO2, el oxígeno se va a unir a los hidrógenos para formar agua y se van a formar NADH, NADH y FADH. Estas moléculas que están cargadas en energía van a liberar su energía agregando hidrógeno a la matriz intermembranal, de tal manera que al salir por la ATP sintetasa se va a formar ATP. Y en total se van a formar 34 moléculas de ATP, que unidas a las 2 que se produjeron en el citosol y a las 2 que tenemos en el ciclo de Krebs, vamos a tener en total 38 ATP formados, que es el grueso de la formación del ATP. Fíjense que esto es fermentación, que cuando no hay oxígeno, la glucosa apenas produce 2 ATP, pero cuando hay oxígeno me produce 34 más. Entonces, eso revela que la respiración aeróbica es muchísimo más eficiente que la respiración anaeróbica. Ahora, ¿cuándo ocurre la respiración anaeróbica? Pongamos que un día ustedes deciden, broma, okay. Ustedes deciden que van a limpiar el cuarto y me estoy quedando sin estudiantes. Ahora se me fue, no, Lady sí sigue, pero las otras 2 compañeras se me fueron. Bueno, entonces ustedes deciden que van a limpiar el cuarto y buscan su escoba, el trapeador, el tacho, el cloro, y se ponen a limpiar. Pero normalmente eso lo hacen una vez al mes. Eso significa que están fuera de entrenamiento y cuando se ponen a limpiar, les va a dar muchos dolores al día siguiente. ¿Esos dolores qué significa? Que durante el ejercicio intenso de limpiar el cuarto, se produjo una gran demanda de ATP. La matriz de la mitocondria no era capaz de liberar tanto ATP y parte se produjo en base a la fermentación láctica. Entonces, ante esa gran demanda de ATP, el organismo no le quedó más remedio que usar procesos fermentativos para abastecer de ATP los músculos que se estaban moviendo mientras trapeaban y limpiaban el cuarto. Entonces, ese ácido láctico se acumula en los músculos y produce agujetas, que son los dolores que uno siente después de se me va a apagar el computador. Ya. Entonces, esos dolores se van a ir liberando en la medida que el lactato pasa otra vez a piruvato y llega y pasa a nivel de la matriz mitocondrial y se descompone el piruvato en lo que debería haber ocurrido. Entonces, producto del intenso ejercicio, se produce el ácido láctico y produce las agujetas. Pero igualmente, si ustedes trataran de empezar a entrenar y empezar a ir al gimnasio, el primer día después del gimnasio van a estar todos adoloridos. También el intenso ejercicio que trataron de hacer moviendo la maquinaria o levantando pesas o en las bicicletas provocó la formación de ácido láctico y ese ácido láctico produce el dolor en los el dolor muscular, pero que eventualmente eso va a desaparecer cuando ese ácido láctico pasa a piruvato y se descompone en CO2 y agua. Entonces, vemos que tenemos estos 2 procesos, el proceso respiratorio, el proceso fermentativo, y ambos son fuente de ATP, que es lo que el cuerpo necesita para producir energía. Aquí vamos a ver entonces, esta es la última figura, que ya estamos todavía
Sí, me quedan unos minutos todavía. Entonces, hasta me equivoqué pues escribiendo fermentación, puse fermentación. Entonces, en el caso de la fermentación láctica, vemos que la glucosa se convierte en piruvato y el piruvato me forma 2-NAD. No, más bien, los 2-NAD que se me forman cuando se produce el piruvato y los 2 ATP, esos NAD se van a usar para producir ácido láctico. Es decir, lo único que ganamos cuando tenemos fermentación láctica es los 2 ATP. En la fermentación alcohólica, ahí igual voy a tener la glucosa, se va a activar con me va a producir 2 ATP y en los 2-NAD, pero esos 2-NAD se van a usar para producir alcohol, alcohol sí, etanol, pero se va a liberar un CO2. Es decir, que la fermentación alcohólica produce gases, la fermentación láctica no. La fermentación láctica solamente produce lactato. Entonces, cuando no está produciendo licor, pongamos que queremos producir el currincho. ¿Cómo se produce el currincho, Luis? Luisito, Isabel, Dígame, profe. ¿cómo produce el currincho? Es que, a ver, allá me olvidé que este día profesor de laboratorio nos explicó cómo se producía. Se producía ¿La materia prima cuál es? el alcohol. No, el alcohol es lo que se No, va a es producir. la caña de azúcar, parece porque La nos dijo el caña de profesor. azúcar, que la El muele azúcar. y va a producir. Sí, la muele, se hace una fertilización, algo así, Bueno, una primero, destilación que se hace. no, eso es después. Eso primero. Primero tienes que producir el jugo de caña, moliendo la Sí. caña de azúcar con unos molinos. Luego tomas ese líquido, lo colocas en un tacho y le colocas levaduras o bacterias que son las encargadas de producir el alcohol. Pero el tacho lo tapas, porque a ti te interesa Tiene que estar producir, tapado, bien sellado. tiene que estar sellado, claro, pero el sellado además se va a producir gas y se va a producir alcohol. Entonces, ese alcohol va a matar la levadura y ahí se va a dejar de producir, porque llega un momento en que la producción de alcohol es tan alta que la levadura no sobrevive y ya deja de producir alcohol. Y luego entonces tú tienes que calcularlo, cuántos días tarda eso en terminar de producirse el alcohol y luego vas a destilar. En qué consiste la destilación? En calentar el líquido con alcohol y como el alcohol hierve a los 60 grados, y el agua hierve a 100, yo voy a calentar la mezcla de alcohol y agua y primero se va a producir alcohol. El alcohol se va a desprender del líquido y se va a ir a gasificar. Luego que se gasifica, yo le pongo un condensador con agua fría que va circulando y me va a producir el alcohol líquido, que lo recojo. Luego que termine el alcohol, va a dejar de hervir el producto porque ya el alcohol se acabó, se va a alcanzar la nueva temperatura, 100 grados, y va a empezar a producirse agua. Pero ahí ya yo paro el proceso, ¿no? Por lo que me interesaba era el alcohol. Ahora, ese alcohol está puro, está al 100%, con algún poquitito de agua, pero básicamente va a estar al 99%. Entonces, para producir el currincho, yo tengo que diluirlo y agregarle agua y llevarlo a la concentración adecuada, que usualmente es 40% de alcohol, 60% de agua. Y también el currincho, pues le ponen jugo, que si maracuyá, o le ponen frambuesa o otra cosa, limón, para que sepa, tenga sabores y colores distintos, ¿no? Bien, así se produce el currincho, Luis. Pero lo importante es que en el proceso de la fermentación alcohólica se producen gas. ¿Saben cómo los presos en las cárceles producen alcohol? Producen currincho. Luis, ahí no tienen caña de azúcar, pero sí tienen azúcar. Sí, profe. Tenemos azúcar, pero no caña. Ajá, entonces, ¿qué hacen? Agarran unas botellas y unas gomas. Le colocan agua con azúcar y dejan que las bacterias que están en el aire contaminen la mezcla, ¿no? Entonces, luego que está contaminada,
ella le ponen la goma. La goma es el globo que se usa en las fiestas. ¿Lo llaman globos también aquí en Ecuador, Luis? Sí. Ok, entonces le ponen el globo. Cuando la fermentación empieza, se va a producir CO2 y la goma se va inflando. Luego ellos la desinflan y la vuelven a poner. ¿Por qué la goma? Para evitar que haya oxígeno. Al no haber oxígeno, se va a producir fermentación, no se va a producir respiración, se va a producir fermentación. Entonces, luego cada vez que la goma se infla, el globo se infla, lo desinflan y lo vuelven a colocar. Hasta que ya se dejó de inflar. ¿Eso qué significa? Que el alcohol se produjo a tal concentración que mató las bacterias y el licor está listo para tomarse. Ahí no destilan, ahí se lo toman directamente, ¿no? Ahí ya no hacemos la destilación, ya nomás queda y ahí ya se puede tomar. Quedó el agua con el alcohol. Entonces, de esa manera, pues, los presos en la celda producen tienen estas mm, alambiques para producir alcohol en la celda, ¿no? Bien. Bueno, ¿algún comentario sobre la clase de hoy? No, profe, ya está interesante la clase. Bueno, entonces en la próxima clase, que es el jueves que viene, vamos a ver el tema 3, que es reproducción. Vamos a ver la semana que viene y la siguiente vamos a ver el tema 3 y el tema 4 lo vamos a ver en las últimas 2 semanas de enero, que es catabolismo y anabolismo. Catabolismo es digestión de las proteínas, digestión de las grasas, digestión de los azúcares, y anabolismo es formación de las proteínas, formación de las grasas y de los azúcares. Ahí vamos a ver el papel de los ribosomas, cómo funciona un ribosoma para formar proteínas y cómo funciona el retículo endoplasmático liso para formar lípidos, para formar grasas y para formar azúcares también. Y también vamos a ver entonces fotosíntesis para que vean cómo la molécula lo que ocurre en el cloroplasto, igual, así como lo vimos ahorita, la descomposición de la glucosa, cuando veamos fotosíntesis vamos a ver cómo se forma la glucosa a través de procesos en el cloroplasto muy parecidos a esto que vimos acá. Se van a sorprender cómo el cloroplasto y la mitocondria ambos tienen la cadena transportadora de electrones para formar ATP, porque el ATP es el que hace falta para formar glucosa. Recuerden, la glucosa se descompone en CO2 y agua y me libera energía en forma de ATP. Ahora la glucosa se va a unir, el CO2 se va a unir al agua usando ATP para formar glucosa y ese ATP tiene que ser de algún lado. Y justamente viene de un proceso similar al que estamos viendo acá, en la cadena de transportadores de electrones con NADH y FADH. Bueno, jóvenes, espero que tengan un recibimiento de año bien bonito, que lo disfruten con sus familias y que el año que viene, que ya pasarán a segundo semestre, algunos, otros estarán a tercer semestre, porque hay algunos compañeros suyos que están repitiendo la materia, pues bueno, sigan avanzando y cada vez vean materias más interesantes, que pronto terminen las materias básicas, pues realmente la carrera de ustedes que cogieron es apasionante, ¿no? Y yo disfruté muchísimo cuando me tocó dictar las clases en tecnología de alimentos en la ULIAN. Y realmente me tocó enseñar algunos procesos de conservación de alimentos bien curiosos, ¿no? Usando altas presiones. Cosa que yo no conocía. Me tuve que meter en la literatura para ver cómo se podía preservar, cómo se podían destruir bacterias con altas presiones. Igualmente ustedes lo van a ver. Bueno, entonces ya faltan 8 minutos. No sé si hay algún comentario que quieran hacer. Nos quedamos con 3 estudiantes de 22. Agradezco que se quedaran conmigo hasta el final, Luis, Octavio, José y Lady. Bueno, si no hay comentarios, vamos a parar entonces y nos vemos entonces el jueves de la semana que viene
Hasta el año que viene, pues. Chao. Chao. Chao, profe. Les Gracias a voy, usted por ayudarnos la clase. les voy a la grabación, se las envío a al chat del grupo. Y las clases se van a subir también al chat. O creo que ya las tienen. O si no las voy a... No, creo que ustedes no las tienen, las va a tener. Hasta luego. Chao.